Que el Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros que usted nos esté acompañando una vez más en el programa Mujer de hoy. Qué bueno que nos dé la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través del televisor o a través del teléfono. Deseamos que la gracia y el favor del Señor sea con usted y que también este programa sea de bendición para su vida, quizás en algún momento desafiante, quizás en algún momento confirmador de algo que ha venido sintiendo y ha venido pensando y que Dios ha puesto quizás en algún momento en su mente y en su corazón. En esta mañana yo me encuentro con una de las practicantes que está en esta oportunidad con nosotros en la Iglesia de Dios Nueva Familia. Ellos vienen de parte del seminario, de parte del CEVIPCA, y ellos vienen realizando una práctica de los estudios que ellos están realizando. Ella, les comento que no es de Guatemala, viene de Nicaragua, y yo voy a dejar el tiempo para que puedas presentarte, puedas decir tu nombre y bueno, yo ya dije de dónde vienes, solamente tu nombre. Bueno, muy buenos días, mucho gusto, ¿verdad?, poder estar en este canal, el canal Nueva Familia. Pues me presento, mi nombre es Lilia Abigail Carballo Sánchez, estoy estudiando en el Seminario Bíblico Pentecostés CEVIPCA en Quetzaltenango, y como decía nuestra hermana, vengo desde Nicaragua. Muy bien, para los que estaban ahí con el pendiente que a veces nos quedamos, ¿cuál dijo que era su nombre o cómo le gusta que le Bueno, llamemos? es que me dicen Lili, pero también me dicen Abby. Entonces, cualquiera de las dos, pero Lili. Mayormente sí me dicen Lili. Lili. Sí. Pues, hermana Lili, acá estamos hablando, o vamos a hablar acerca de ese proceso del llamamiento que el Señor hace. Y vemos a veces en la Biblia, vemos algunas personas, algunos personajes que su llamado fue bastante difícil de aceptar, o en el proceso del llamado pasaron muchas cosas, porque definitivamente el aceptar la misión que Dios nos ha encomendado a todos, pero decidir entregarnos en una totalidad de tiempo al servicio de la obra del Señor, es una decisión un tanto difícil, pero también es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Yo recuerdo mi proceso, y es que empecé a sentir en mi experiencia, desde niña empecé a sentir ese anhelo y ese deseo de poder servirle al Señor. Usted claramente aquí se encuentra en Guatemala estudiando, no sola, sino también se encuentra con su esposo. Entonces ahí es una decisión un poco más compleja, porque es hacer que dos mundos puedan encajar en una sola misión, ¿verdad? Entonces yo quiero que si me puede comentar acerca de en qué momento empezó a surgir ese anhelo y ese servicio al Señor. Bueno, podría decir que cuando digamos, estaba pequeña yo, mi mamá siempre me llevaba a la Iglesia de Dios. Iglesia de Dios allá se llama Iglesia de Dios en Nicaragua. Entonces, podría decir que muchas veces, a veces cuando uno está pequeño, dice, no voy a la iglesia, pero fue algo muy bonito y algo muy extraordinario, porque a pesar de que tal vez no tenía tanto conocimiento del Señor, de la palabra del Señor, siempre mi mamá me llevaba a la iglesia. Entonces, podría decir que comencé a sentir ese anhelo y esa pasión por el Señor cuando tal vez tenía la edad de unos 12 años, podría decir, que fue cuando me invitaron a una campaña evangelística allá en Nicaragua. Y yo, una de las cosas que yo le decía al Señor, Señor, yo lo que anhelo es sentir tu presencia, que el Espíritu Santo se manifestara en mi vida. Entonces fue allí cuando el Señor comenzó a tratar en mi vida, y fue allí donde yo comencé a enamorarme más de Él. Y fue algo muy bonito, algo extraordinario, porque ahora hasta el momento donde estoy, no me arrepiento de haber conocido al Señor. Y bueno, acá hablaba acerca de un asunto muy importante, y era que usted anhelaba ser llena del Espíritu Santo. Y algo que podemos ver a través de la Biblia, a través del estudio de la palabra, es que
el Espíritu Santo es ese que nos impulsa, no solamente como a veces conocemos nosotros el hablar en otras lenguas, sino que realmente el Espíritu Santo es ese movilizador de la iglesia para que pueda cumplir la misión aquí en la tierra. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y le damos el espacio para que hagan las modificaciones que tienen que hacer en nosotros, sin duda nos mueve y nos lleva a poder hacer algo más para la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado. Entonces creo que algo clave fue la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en su vida, porque definitivamente solos, bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestra humanidad, no podemos hacer esa misión. Sí. Y después de que estuvo en la adolescencia, ¿qué estuvo sucediendo o qué estuvo viviendo en su mente y en su corazón? Bueno, podría decir que después de que cuando yo sentí, digamos, la presencia del Señor y el Señor comenzó a usarme, fue un anhelo total en mi vida porque allá en Nicaragua, digamos, siempre los cultos de oraciones eran a las 5 de la tarde. Y ese era mi anhelo. Yo, cada vez que yo me alistaba, yo llegaba a mi casa, porque a veces yo estudiaba en la tarde, entonces yo llegaba a mi casa, me cambiaba y me iba para la iglesia, porque era un anhelo muy extraordinario en mi vida, porque decía, Señor, la primera vez que yo experimenté sentir tu presencia, yo no quiero que se vaya de mí. Y fue algo constante, que después de eso llegó a ser algo muy, podría decirse, muy especial el Señor en mi vida. Comenzó a ser algo muy bonito y comencé a enamorarme más de Él. Eso fue algo muy bonito porque fue allí donde comencé a estar, que me tomaron en cuenta para el Ministerio de Alabanzas. Luego ya comencé a tener más comunicación, tanto con los pastores, tanto ponerme en otro ministerio. Entonces fue algo muy hermoso estar compartiendo dentro de la iglesia y tomarme en cuenta también. Y hay algo quizás sorprendente en lo que dice y tan real, es que muchas veces nosotros pensamos que el llamado del Señor para nuestras vidas es como que un evento súper, no sé, que cambia, donde escuchamos audiblemente la voz del Señor, donde dice, sí, ve y haz misiones, sí, ve y sírveme. Y realmente no es así, ¿verdad? No sucede, quizás habrá más de alguna excepción, pero normalmente no sucede, sino que poco a poco el Espíritu Santo va obrando en nuestro interior, va moviendo, va inquietando. Ese fruto del Espíritu va desarrollando ciertos dones, ciertos talentos en nosotros, y poco a poco nos seguimos enamorando del Señor, ¿verdad? Conforme vamos haciendo y nos damos cuenta que todo lo que hacemos no lo hacemos bajo nuestras fuerzas, bajo nuestro conocimiento, y ahí es donde nos impactamos porque decimos, yo humanamente no hubiese sido capaz de hacer lo que estoy haciendo, pero sé que estoy siendo movida o movido por el Espíritu Santo, porque hay algo bien importante que debemos de recordar, que es Él quien nos capacita para hacer esa buena obra. Entonces, si usted en algún momento ha tenido en su corazón ese deseo de hacer más por la misión, hacer más por el Señor, hacer más por el Evangelio, y que se está esperando una experiencia muy sobrenatural para poder tomar la decisión, muchas veces no se da de esta forma. El apóstol Pablo sí tuvo esa experiencia, ¿verdad? Donde el Señor se le manifestó, y algo totalmente sorprendente, como Dios lo llamó al ministerio, que sí se puede dar, pero no siempre se da de esta forma. Es el Espíritu Santo quien hace ese querer, ese hacer en la obra del Señor. Entonces, si usted ha sentido algo en su corazón, y no precisamente también salir a las naciones, sino que quizás ha estado usted pensando que si en algún momento toma la decisión de servir en su iglesia, toma la decisión de quizás ser líder en su iglesia, y ha estado a eso, pero está esperando algo más sorprendente, el Señor, creo que la señal más esperada podría ser este programa,
que hace mención acerca de cómo Dios está llamando a las personas en hoy, o sea, en el día de hoy, en estos tiempos, cómo está sucediendo. Y pues yo le podría decir que al escucharla, hermana, yo escucho también mi historia, va siendo como que también fuese yo, ¿va? Porque fue de que poco a poco el Señor lo va enamorando a uno, poco a poco el Señor se va mostrando y poco a poco el Señor nos va guiando en esa toma de decisiones. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero que usted no se vaya, vamos a continuar porque no solamente estará mi hermana acá, sino que también estará su esposo quien nos estará acompañando en la segunda parte del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se desprenda la pantalla. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia, dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Labios declararé que tú eres Señor. Una vez más decimos a Él: Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor.
muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el programa hablando y dialogando acerca de el llamado que muchas veces el Señor nos hace y el proceso que este llamado lleva en nuestra vida. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia que yo, en lo personal, hermana, yo me he identificado bastante con este pasaje de la Biblia, porque sin duda yo también en la etapa de el ministerio y del servicio, muchas veces pasaban cosas y donde a veces uno se rehusaba a no servirle al Señor, sino se rehusaba a hacer de la forma que el Señor quería que uno le sirviera, ¿verdad? Entonces, y yo recordaba mucho, en esas ocasiones recordaba mucho a Jeremías, porque a veces decía yo, ya no voy a continuar, ya no voy a hacer, por muchas razones, ¿verdad? A veces uno le hacía responsable de eso a las personas, ¿verdad? Porque las personas esto, por lo otro, pero luego, después de ese proceso de catarsis, podríamos decir, de ese proceso donde nos expresamos y explotamos, llegaba siempre el Espíritu Santo Consolador, el Espíritu Santo llegaba y ministraba mi vida y me hacía recordar que el Señor estaba conmigo, que no lo iba a hacer bajo mis fuerzas y que Él me iba a ayudar en este llamado. Y Jeremías 27 expresa: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y yo creo que eso en algún momento a nosotros nos sucede, ¿verdad? Decimos, ya no más, ya no lo voy a hacer. Pero como el mismo Jeremías lo expresa, más fuerte fuiste tú que yo. Me has seducido, me has hecho que a pesar de que yo no quiero en mi menudad hacerlo, hay un mover, algo en nuestro corazón que nos impulsa a hacerlo, y no algo de una forma obligatoria, no de una forma amargada, sino que uno lo hace con gusto, ¿verdad? Con emoción. Y la parte donde expresa, traté de sufrirlo y no pude. Que decía, tú eras como un fuego ardiendo en mi corazón. Entonces el Señor nos acompaña a través de su Espíritu Santo y nos capacita para hacer esto. ¿Qué pasaba con Jeremías? Jeremías ya estaba cansado porque la palabra que Dios le daba era una palabra dura, era una palabra difícil, la cual confrontaba y rompía con todos los procesos, rompía con todos los estándares, rompía con toda la burocracia que estaba hecho ahí. Entonces, cuando Jeremías divulgaba, cuando Jeremías hablaba en contra de todas esas asuntos violentos, de abuso, lo que el Señor le decía, ¿qué pasaba con Jeremías? Sé que en algunas ocasiones lo llegaban a golpear por lo que decía. Entonces, por eso dice Jeremías en esta parte, ya no hablaré más en tu nombre, ya no diré nada de lo que tú me estás diciendo. Y él decía, yo me lo veo como alguien que está haciendo berrinches, ya no voy a hacer nada porque mira cada vez que hablo, todo lo que me sucede. Sí. Pero luego, él dice, pero me ha seducido, pero a ese fuego que está dentro de mi corazón, me hace continuar, a pesar de lo que pueda pasar. Y aunque nosotros en la actualidad, gracias a Dios, no pasamos por algo literal así, sí pasamos por cuestiones que en el llamado tenemos que dejar, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y no solamente me hablo de dejar a nuestros papás, no solamente hablo de dejar carreras, de dejar algunos sueños que en algún momento llegaron a nuestra mente, sino también de poder reflejar en todo tiempo ese amor y esa misericordia del Señor. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque acá no está sola. ¿Cómo fue ese proceso del llamado, tanto de forma individual como con su esposo? Bueno, podría decirle que
cuando el Señor habló a mi vida, me llamó, podría decirle que tal vez no fue algo muy difícil tomar esa decisión, porque como mencionaba anteriormente, estaba enamorada del Señor y aún sigo enamorada del Señor. Y cuando el Señor tocó a mi vida, o sea, yo pasé un transcurso de noviazgo con ahora que es mi esposo. Entonces, desde que comenzamos el noviazgo, comenzamos a meternos en lleno con el Señor. Comenzamos a trabajar en la obra del Señor, comenzamos a trabajar en la iglesia donde está el papá de mi esposo. Allí comenzamos a trabajar muy fuerte. Entonces, cuando ya el Señor comenzó a llamarnos, nos llamó a que fuéramos a trabajar en una obra, entonces no fue tan difícil decir, no quiero ir. Sí, tal vez fue una decisión que tal vez pensé en ese momento y dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, tantos retos que se van a venir a nuestra vida y tratar con personas no es fácil. Por eso, tratar con personas no es fácil porque vienen tantas circunstancias, pueden haber problemas, conflictos y todo. Entonces comenzamos a pedirle la dirección al Señor y fue allí donde comenzamos a trabajar en Él. Pero fueron 5 meses que estuvimos trabajando en la obra del Señor, porque ya fue tomar la decisión de viajar acá a Guatemala. Como les decía, no fue fácil, pero sí tampoco fue imposible trabajar en su obra. El proceso de decidirse venir para acá, ¿cómo fue? ¿Qué pasó por su mente? Podría decir que eso también fue algo muy, muy difícil, porque cuando a nosotros nos dijeron que que había una vacante para venir aquí a Guatemala a estudiar, entonces estábamos en el proceso del casamiento porque nos íbamos a casar y todo, y fue algo también muy complicado porque ya al momento de ir a llenar papeles fue aproximadamente, faltaban 3 días o 2 días para poder casarnos. Entonces a ese momento a correr a llenar papeles y todo, y el punto fue que lo llenamos y lo llevamos a la oficina. De ahí nos dijeron que después de diciembre, podría decirse que a nosotros nos dijeron, les van a enviar en el correo electrónico si están aprobados o no están aprobados. Bueno, se llegó el mes de enero, la primera semana no nos enviaron nada, dijimos ya no nos dijeron nada, ya no vamos a ir. Entonces, luego de eso, en la segunda semana, como en el tercer día de la segunda semana, yo vengo, reviso el teléfono y estaba tan preocupada, decía, ya no nos enviaron. Y cuando miro que dice, tú has aprobado en CEVIPCA. Y yo, tanto a la misma vez emocionada, pero a la misma vez con sentimientos encontrados. Porque cuando pasó todo esto, comentamos a nuestros padres y todo, que íbamos a viajar para acá. Fue algo muy difícil, dejar a nuestra familia, dejarlo todo, dejamos estudios. Yo estaba estudiando laboratorio clínico, que dejé aproximadamente el 4º año aprobado. Ya en este año yo me graduaba, pero aún así yo lo dejé todo por servir al Señor. Aún así tomé esa decisión y le dije, Señor, si es tu voluntad, oramos y si es tu voluntad, nosotros vamos a ir, nosotros vamos a estar allá. Y a pesar de tantas cosas o dificultades que se hayan presentado en ese momento, aún así el Señor mostró su gloria. Y algo que me recuerda es una alabanza que escuché aquí en Guatemala, que no la había escuchado, que es aquella alabanza que dice, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí. Y esa alabanza me ha impactado mucho porque, Señor, yo obedecí, te obedecí a ti. No me importó dejar todo, no me importó dejar familia, dejar estudios, dejar todo. Y entonces fue allí donde siento que el Señor me ha llamado, sentí ese llamado muy especial a mí. Siento que soy una persona muy importante, una persona especial para el Señor y para las personas que me conocen, soy muy especial. Sí, yo creo que el Señor nos llama de muchas formas y para servir en muchas áreas. Algo muy importante es saber quiénes somos en el Señor y qué es lo que Dios desea para nosotros, ¿verdad? Dios no solamente desea que nosotros seamos bendecidos, que seamos prósperos en salud, quizás en cuestiones
materiales, pero también Dios desea que nosotros podamos servirle y poder utilizar ese fruto del Espíritu Santo para bendición de los demás. Quizás en algún momento ha estado batallando, quizás su pastor, quizás su líder le ha pedido servir en cierta área y eso implicaría quizás muchas cosas para su vida, y a veces las personas lo que piensan es, ay, pero si sirvo me tengo que portar mucho mejor, ¿verdad? Y a veces su área de lucha ha sido esa, ¿verdad? Entonces yo le quiero decir que si en algún momento su líder le está pidiendo que sirva, si en algún momento ha sentido en su corazón hacer más de lo que ya está haciendo, Dios podrá ayudarle en ese proceso. Dios podrá capacitarle en ese proceso de poder decidir servirle al Señor en cualquier área y de la forma en que Dios le está llamando. Cada llamado es único, cada llamado es especial, y Dios tiene cada cosa para cada uno de nosotros en este tiempo. Sí, yo creo que también algo muy importante que debemos de tener en cuenta, de que el llamado de nosotros no es solamente ir a otros lugares, a otros países, a ir a predicar la palabra del Señor, sino que también en nuestra propia iglesia, en nuestra propia comunidad, es ir a predicar el evangelio, porque hay mucha gente necesitada, incluso dentro de la iglesia, que necesita ser escuchada. Hay mucha gente que tal vez necesita que lo visiten, y tal vez usted dice, soy el líder, pero tal vez no tiene el tiempo o no sé, tantas cosas que se le pueda presentar, pero es muy importante que nosotros como cristianos, nosotros como líderes, nosotros como escogidos del Señor, vayamos a esos hogares, vayamos donde se encuentran las personas necesitadas, tal vez necesitan de una oración, necesitan de una palabra, de que los animemos a que sigan adelante. Sí, por supuesto, y quizás usted pueda sentir en su corazón el deseo de poder hacer algo a través de la iglesia, algo a su comunidad, ¿verdad? De repente en su congregación no existe algún proyecto que ayude a su comunidad, algún proyecto social, y Dios le ha puesto quizás el conocimiento a través de una profesión que usted tenga, quizás el Señor le ha puesto esos contactos que le servirán para poder proveer algunos recursos para ese proyecto, para esa obra social. Entonces, definitivamente Dios nos llama de formas distintas a servir en áreas distintas, y como lo mencionaba mi hermana, no solamente de servir al otro lado del mundo, sino también la misión es poder impactar nuestra comunidad. Hermana, yo no sé si usted tiene algo más que comentarle para antes de irnos a una pausa, con lo cual usted desea despedirse de las personas que nos puedan estar escuchando. Bueno, podría decirles de que estar en este programa es un privilegio muy grande. Haberles compartido un poco de mi historia, haberles compartido un poco de toda la trayectoria que he vivido y que he pasado hasta este momento. Quiero compartirles que es muy importante acercarnos más al Señor. Es muy importante que estemos siempre en comunión con el Señor, que a pesar de las adversidades, a pesar del problema, de las circunstancias que estemos pasando, siempre busquemos de la presencia del Señor, no nos apartemos de Él, y cuando Dios nos llame, no digamos no, sino digamos, Señor, aquí estoy. No importa esos momentos difíciles que pasemos, siempre miremos al blanco que es Cristo. Es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y en mente, que sin Dios no somos nada. Les envío muchos saludos a cada uno de ustedes, los que nos estén viendo en esta hora de la mañana, y fue un gusto haber compartido este momento con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermana, por su tiempo, y vamos a ir a una pausa. Estamos de regreso. Inicia tu día con Nueva Familia Televisión, transformando vidas. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener. El
los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, nada es imposible. Porque creemos en ti, Señor, en un Dios de poder, un Dios grande y fuerte. Decimos a Él: creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener. El poder veo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Decirle: nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Nueva Familia Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este programa donde es prácticamente un programa testimonial. Están acompañando a los practicantes del seminario de nuestra iglesia, Cevipca, y están contando su experiencia. Ellos son extranjeros y la experiencia que están contando es sobre el llamado del Señor y el servicio hacia la iglesia y el servicio hacia este mundo, ¿verdad? Continuamos con la segunda parte. Hoy me encuentro, ellos son un matrimonio, hoy me encuentro con el esposo, y yo quiero que usted hoy se pueda presentar y nos pueda comentar acerca de cómo fue de una forma su llamado, puesto que también él es hijo de pastor. Hola, así que primeramente muy buenos días a todos los televidentes, especialmente a usted y a todos los que nos escuchan. Pues mi nombre es, como decía anteriormente, no me he presentado, pero igual digo, mi nombre es Whitman Salvador Torres Blas, vengo del país de Nicaragua, y como decía anteriormente, pues soy hijo de pastor, y es un placer, un gusto de estar aquí en Guatemala, obviamente en Mazatenango, un lugar que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Como anteriormente decía usted, soy hijo de pastor, y es un privilegio, es una gran bendición que Dios nos ha permitido tener ese privilegio de nacer en la cuna de una familia que le sirve al Señor con todo el corazón. ¿Cómo nos podría explicar su experiencia con base a su llamado? ¿Cómo fue? Porque su esposa ya nos comentó acerca de cómo fue su llamado, ¿verdad? Desde su perspectiva, desde su punto de cómo vivió. Y yo quisiera que nos comentara de una forma cómo fue ese llamado que Dios hizo a su vida. Bueno, voy a comentarle un poco acerca del llamado que Dios nos hizo. De que tengo memoria, digo yo, de la edad de 8 años, yo comencé a servirle al Señor con todo el corazón. Obviamente que muchos pueden decir, un niño de 8 años, pues le sirve al Señor. Pues yo siento que a la edad de 8 años yo comencé a servirle al Señor. Fui uno de aquellos pioneros en mi familia que siempre iba a la iglesia, a las escuelas dominicales. Tal vez en cierto momento no podían ir mi papá por ciertas circunstancias o mis hermanos, pero yo me iba solito a la iglesia. Y un día mi mamá le dijo a mis hermanos, no los detenga. Cuando él quiera ir a la iglesia, no los detenga y déjelo que él vaya. Y por cierto, siempre tuve ese amor, ese anhelo de servir en la obra del Señor. Y pues mi papá tiene 45 años de servir en la iglesia de Dios.
Todos mis hermanos pues nacieron en el Evangelio. Igual yo soy el comiche de 8. Entre 8 hermanos yo soy el menor de todos. Y ha sido un privilegio muy grande el que Dios haya escogido mi vida para servicio de su obra. Obviamente que el servir en el ministerio no es un legado que te dan, no es una herencia, sino es un llamado que Dios te da. Es un llamado muy especial que Dios te da a tu vida para que tú puedas servir en la obra del Señor. A la edad de 14 años me bauticé. Tengo aproximadamente 12 años de ser bautizado. Y siempre con ese amor, con ese entusiasmo, mayormente cuando uno se bautiza, uno tiene más libertad para servir en la obra del Señor. Y ha sido muy grande para nuestras vidas servir al Señor. Y usted preguntaba acerca del llamado que Dios ha hecho. Este llamado pues ha sido algo bastante interesante para mi vida y para la vida de mi familia, ya que obviamente cada uno como persona siempre tiene una meta, siempre tiene un futuro, es decir, voy a estudiar tal cosa, voy a estudiar lo otro. En mi caso, yo estudié la licenciatura en enfermería, digamos, técnico de laboratorio clínico, y pasó un sinnúmero de cosas que siempre estuve estudiando en el proceso de estudiar lo que es mi carrera secular, pero hubo un momento dado en que el Señor hizo un llamado a mi vida. Para el 2015, siempre he sido de aquellas personas que me ha gustado involucrarme en ser los primeros de estar adelante al momento que llaman a orar al altar. Y yo he sido uno de los primeros. En una cruzada evangelística en el municipio que nosotros vivimos de Nicaragua, llegó un evangelista puertorriqueño. Y él al final dice, vengan los que quieran que oremos por ellos, que el Señor los bendiga. Y yo, uno de ellos, me metí adelante. Y lo más, pues siempre, lo que desde pequeño siempre he buscado eso, pero en ese momento yo me metí y me involucré. Y hubo una palabra del varón y me dijo, cuando Dios te llame, no digas que no. Yo tal vez en ese momento no lo logré comprender, que decía, cuando Dios te llame, no digas que no. Ok, pasó el proceso, pasó el tiempo y yo siempre con aquel entusiasmo de servir en la obra del Señor. Ha sido una parte muy fuerte en el ámbito del ministerio de mi papá. He sido la mano derecha de mi papá, que en todos los proyectos, actividades de la iglesia, pues yo he estado presente siempre apoyándole. Y yo siento que el Señor vino capacitando mi vida desde ese momento en trabajar de la mano de mi papá. Siento que ha sido un proceso, una capacitación que Dios ha hecho en mi vida. Para el año pasado, 2023, yo igual finalicé mi carrera. Dije yo, ya todo está terminado. Ya ahora sí ya estoy listo para hacerlo todo. Yo creo que mi esposa comentó anteriormente que íbamos a casarnos en el año pasado. Los casamos el año pasado, el 16 de diciembre. Y dije yo, ok, ya tengo mi vida realizada, ya tengo todo para poder cumplir uno de los propósitos de la vida que todo el mundo tiene que pasar, ¿verdad? Lo que es el matrimonio. Y pasó, dije, tengo todo terminado, pero en agosto llega un llamado de parte del Señor. Y yo tomé un reto bastante muy importante. El pastor de distrito de nuestro departamento dice, mire, quiero que vayas a servir en una obra. Y en ese momento a mí la palabra recalcó mucho en mi corazón. La que me han dicho en el 2015 y me decía, hasta ese momento yo comprendí el llamado que Dios había hecho a mi vida. Perdón, voy a hacer aquí una pausa. Eso es sorprendente porque Dios nos habla y muchas de nosotros en nuestro tiempo no entendemos completamente lo que el Señor está diciendo, pero es tan impresionante que cuando esa palabra se hace realidad en nuestras vidas, recordamos que el Señor ya nos había dicho de lo que haría de nosotros. Entonces eso es como que definitivamente es una confirmación, el Señor ya me lo dijo antes, y a pesar de que pasa el tiempo, pasan los años, Dios sigue firme en lo que ha dicho para nosotros, ¿verdad? En lo que nos ha declarado para nuestra vida y el servicio. Yo recuerdo que en mi momento de llamado, yo era una adolescente y fue en un tiempo, tal vez en el transcurso de un mes o 2 meses, personas aquí en la iglesia se me acercaron y me dijeron, yo tengo un llamado para ti, yo tengo un ministerio para ti. Y yo lo recibía y todo, pero después de esos 2 meses, yo le quiero decir que 10 años hubo un silencio.
No fueron 3 personas, sí. Precisamente también fue una nicaragüense quien vino y me dijo, Dios tiene un ministerio para ti. Y cuando me dijo, yo así como que me quedé y me dijo, ¿sabes cuál es? Y yo de lo nerviosa dije, sí, pero en realidad no sabía. Y yo lo repienso y digo, ¿cómo no estaba yo en mis 5 sentidos? ¿Cómo no me concentré? Y le dije, no, ¿cuál es, verdad? Para tener una mayor claridad. Pero definitivamente el Señor me fue guiando para saber en dónde Él quería, en qué área quería ayudarme, y usarme y de qué forma quería hacerlo. Pero es interesante que después de esas 3 palabras que yo recibí, hubo un silencio total de parte del Señor por 10 años. No hubo nada más, no hubo más palabra, no hubo nada más en mi vida. Yo por supuesto seguí sirviendo, seguí dándole todo. Y después de 10 años empieza a surgir lo que Dios ya había dicho para mi vida. Entonces quería hacer eso, ¿verdad? Que el Señor habla y, por supuesto, el Señor cumple lo que Él dice. Así es, correcto. Y como les seguía diciendo, pues es algo muy especial cuando Dios nos llama. Algo muy bonito cuando Dios llama. Anteriormente tuve un abuelito, pues que como todos lo tuvimos, pues la verdad, él siempre me decía, Whitman, tú eres algo especial para Dios. Dios te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. Como decía, pues yo nunca me imaginé estar en Guatemala. Yo me imaginaba en este año estar trabajando en mi carrera secular, cumplir metas personales, pero sin saber, digamos, que los pensamientos del Señor nosotros no lo logramos comprender. Así es. Y yo comprendí esa palabra que dijo mi abuelo, Dios te va a llevar a otros lugares. El año pasado estaba en este tiempo estaba en Nicaragua. Hoy en esta fecha pues estoy acá en Guatemala. Pero con un propósito divino que Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Y pues fue algo muy interesante, algo muy emocionante lo que Dios ha hecho en mi vida. La verdad, como digo, tal vez para muchos hijos de pastores este llamado es difícil. Yo he tenido la conversación con muchos hijos de pastor y tal vez pueden decir, no, esto no me gusta, esto no es para mí. Yo he visto el sufrimiento de mi papá que ha pasado, las circunstancias difíciles que ha pasado mi papá y esto no es para mí. Yo no sirvo para esto, pero yo siento que he visto las dificultades que ha pasado mi papá, pero aún así, digo yo, no se quita ese amor, ese deseo por servir en la obra del Señor. Soy el menor de 8 hermanos y siento que todos le sirven al Señor, pero yo siento que algo especial Dios ha hecho en mi vida. Y pues les comentaba que anteriormente, el año pasado, en agosto, Dios me hizo el llamado. Y yo dije, está bien, pastor, lo voy a hacer. Pero al llegarme a entregar a mí la obra en las manos, estando en el momento, yo la recibo. Pero viniendo de regreso para mi casa, yo le digo a la que es mi esposa hoy, que era mi novia, ella tuvo que ir a presentarse conmigo porque ella tenía fecha de casamiento. Entonces le digo yo no sé lo que hice. A mí me da ganas de regresarme y decir al pastor, tómela. Y yo me puse a llorar en ese momento y le decía al Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué decisión tomé? En ese momento me sentía con un pensamiento a la misma vez, seguir o no hacerlo, entregarlo, pero cuando miré pasó el tiempo rapidísimo. Pasó el tiempo tan rápido en que 5 meses para mí fueron muy rápidos. Y en ese momento pues el Señor se glorificó y yo le pedí al Señor, en ese momento, Señor, dije yo quiero una confirmación tuya. Eso fue lo más interesante que pasó en el lapso de 5 meses. Porque yo decía, Señor, no sé si entregar la obra o qué hago. Porque yo decía, yo me caso en diciembre. No tengo un trabajo fijo para poder mantener un matrimonio. Entonces dije yo, Señor, si tú quieres que yo sirva en tu obra, dame una señal. Y si tú quieres que yo no sirva en tu obra, pues dame la oportunidad, Señor, para yo poder. Porque yo decía, un matrimonio ya aquí requiere de mucha responsabilidad. Y eso fue lo más el pensamiento. Y yo me ponía, Señor, en oración y muchas veces le lloraba al Señor. Yo le decía al Señor, dame una señal. Dame una señal. ¿Qué señal? Yo quiero una señal. Si tú quieres que yo sirva en tu obra, yo quiero una señal. Pasó el tiempo, como usted dice, pasó un momento de silencio donde Dios, pues, no se escuchaba la voz de Dios en ese momento. Y para la fecha de diciembre, pues a mí me hacen el llamado. Me llaman de las oficinas nacionales y me dicen, pues hay una oportunidad para que vayas a estudiar al seminario a Guatemala. Y yo dije, bien, está bueno, está perfecto. Pero a la misma vez, pues yo siempre con aquel pensamiento dudoso, no sé si el Señor me está llamando todavía.
Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas cuando nosotros aún dudamos del llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y pues pasó, llenamos solicitud e incluso yo le dije al pastor, mire pastor, yo me voy a casar. Prácticamente yo le dije, hay oportunidades que ella también vaya a estudiar. Y el pastor, ok, vamos a ver qué oportunidad hay. Dentro de 100 personas, nosotros fuimos los últimos en llenar solicitudes. Y yo dije, esto es imposible. Esto es imposible que nosotros vayamos a caer, y fuimos los últimos que entregamos. Y comenzamos a seguir haciendo la vida diaria como toda persona normal. Digo, ok, perfecto, seguimos trabajando en la obra, pero a la misma vez yo con el pensamiento de dejarla a un lado. Y pues pasó. Llegó enero, la segunda semana de enero, y dije, ya no los llamaron. Y cuando nos enviaron el correo electrónico, para mí fue algo emocionante. Y a la misma vez, con un doble pensamiento, Señor, ¿ahora qué hago? Me voy para Guatemala, Señor, y dejo todo atrás. Yo dejé la carrera de licenciatura, dejé una vacante en un hospital público por servir a la obra del Señor. Y he comprendido por qué Dios me ha llamado al servir. Y fue que comprendí cuando yo le estaba pidiendo la respuesta, y dije, prácticamente el Señor me dijo, ahí está lo que tú estás pidiendo. Yo no quiero que trabajes en un hospital, yo no quiero que tú trabajes en algo secular, yo quiero que tú trabajes en la obra. Y pues me he enamorado mucho de servir al Señor, y yo digo que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, servir al Señor. Definitivamente, cuando le conocemos al Señor, cuando le servimos a Él y cuando le decimos, sí Señor, a pesar de que vienen con muchas circunstancias humanamente difíciles, como yo le comentaba a su esposa, quizás lleguen circunstancias donde tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar todo atrás. Es el Señor quien nos va ayudando, y como lo expresa Jeremías, ¿verdad? Es como un fuego que arde en nuestro corazón que no nos deja estar tranquilos, ¿verdad? Sí. Aunque nuestra carne, aunque nuestra humanidad quiere dejarlo todo, es el espíritu que no nos deja poder renunciar a aquello que Dios nos ha llamado. Y ahora, en su proceso de estar acá, ¿cómo ha sido esa experiencia del llamado? Porque ya estando acá, ya es estar más adentro, ¿verdad? Más adentro que afuera. El venirse y ya dejarlo es como una pequeña noción de lo que se podrá vivir en el futuro. Así es. La verdad, pues, ha sido un reto bastante fuerte para nuestras vidas, porque nunca habíamos salido primeramente del país, solamente en el mismo país, a lugares que regresamos al mismo día. Para nosotros fue un reto porque vivíamos siempre muy apegados a nuestra familia, muy allegados a nuestra familia. Ha sido un reto bastante grande, que ha habido momentos que he dicho yo, hasta aquí nomás, yo ya no puedo más. E incluso el primer día que estamos en el seminario, entrando al seminario, para mí yo me quedé, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Ganas de agarrar mis maletas y regresarme. Porque a la misma vez había un sentimiento, Señor, yo todavía incluso, yo sé que tú me has llamado, Señor, pero yo me quiero ir. Era algo tan duro que pasó en ese momento que dije yo, no lo voy a lograr. Pero cuando yo me pongo a ver ahorita ya en esta posición que yo estoy y comienzo a ver atrás, digo yo, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera ido? ¿Qué hubiera hecho si yo me hubiera negado al llamado que Dios me había hecho? Y obviamente que en estos meses, cierto, han pasado momentos bonitos, para la misma vez momentos duros. Que cada vez y cuando vienen aquellos pensamientos negativos, decir, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Y mayormente se sabe estar muchas veces fuera del país, muchas veces la economía es la que afecta bastante. Y uno dice, Señor, no tengo nada, pero en el momento que yo digo no tengo nada y me humillo a Dios y le clamo al Señor, yo le decía a mi esposa en cierto momento, yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que Dios va a enviar bendición, aún no teniendo personas que puedan decir nos patrocinen mes a mes. No tenemos a nadie, pero vino una palabra a mí de un varón, me dije, hermanos, cuando alguien te pregunte quién es tu patrocinador, decirle que tu patrocinador está en el cielo. Y yo esa palabra la tomé en mi vida y dije yo, sí Señor, tú eres el que me sustenta, tú eres el que provee todo lo que yo necesito. Y en cierto momento no teníamos nada. Y me acuerdo que me dice, esposa, no hay nada. Y no, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y de la noche a la mañana, pues vino una bendición sobre nuestras vidas.
Y hasta el día de hoy le puedo decir que tal vez no tenemos a nadie directo que nos envíe bendiciones así económicamente, pero mes a mes siempre Dios provee. Mes a mes siempre Dios provee esas bendiciones. Obviamente que también en ciertos casos lo hemos enfermado y hemos dicho igual, mejor vámonos para nuestra casa. Vámonos para nuestra casa porque digo yo, así no podemos hacer nada. Y obviamente que en los estudios muchas veces se nos presentan retos bastante, que tal vez nosotros decimos no podemos lograr o no lo podemos hacer, pero igual vuelvo y repito, como veo hasta el día de hoy, estos primeros meses que hemos pasado de este año, aquella palabra que dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y yo siento que hasta el día de hoy, Él nos ha ayudado, Él nos ha sustentado. Sí. Así es. Yo he estudiado, pero nunca me he ido a internar a un seminario. No tengo esa experiencia, pero sí he escuchado que la vida del seminarista es un tanto difícil, ¿verdad? Y el aspecto económico es lo más difícil a la que se enfrentan, ¿verdad? Mi esposo se fue a estudiar al seminario a México por 4 años y por un año su hermano estuvo ahí, pero luego de ese año se quedó él 3 años solo sin ningún familiar, ¿verdad? Y él hablaba la parte de que cada centavo que le llegaba lo administraba de una manera sorprendente para que pudiera estirarse y le pudiera alcanzar para todo lo que es, para todas sus necesidades, ¿verdad? Y de vez en cuando, si se pudiera, un antojo. Entonces, pero referente a esto, he escuchado a estudiantes del seminario del SBP acerca de algo, y yo hice mucho clic con esa frase que ellos decían y se me quedó tan grabada porque ese era como que parte de un lema que ellos manejaban, y es de que el que invita paga, ¿verdad? Entonces, quien nos ha invitado a este hermoso ministerio, a esta hermosa labor, es el que va a suplir todas las necesidades, ¿verdad? Va a ayudarnos en cada uno de los procesos que nosotros llevemos. Entrar en esto ya se ve a veces muy bonito todo lo que se ve por fuera, ¿va? Pero ya estar en eso, estar dentro, ser parte, no solamente son cuestiones económicas, no solamente son cuestiones de comunión, sino también son cuestiones emocionales y con las que también se batalla mucho, ¿verdad? Es decir, bueno, realmente sí fue Dios o fue mi emoción, ¿verdad? Son cuestiones que muchas veces tienen mucho que ver en esto. Pero definitivamente, hermano, si el Señor nos ha llamado, que estoy seguro que así es, el Señor sabrá capacitarnos. Las partes de entrenamiento no nos la podemos saltar. Y el entrenamiento incluye muchas cosas, no solamente entrenamiento en la palabra, sino entrenamiento en formar nuestro carácter, en tener esa simiente que nos va a ayudar a permanecer firme en medio de la adversidad. Y sin duda, si usted en algún momento, en su proceso de ser miembro, o en su proceso de ya ser líder y de ejercer algún ministerio que Dios le ha llamado, ya sea tanto siendo pastor, siendo predicador, siendo evangelista, siendo maestro, o estando en algún ministerio de su iglesia, podríamos decir de alabanza, de diaconado, usted se ha enfrentado a circunstancias difíciles donde usted ha querido dejarlo todo, y que quien lo movió a estar en ese ministerio, quien lo movió a servir, fue el Señor. Tengan la seguridad que el Señor sabrá ayudarlo en eso que le ha llamado. Si usted le entrega esa circunstancia que se ha convertido en una carga para su vida, Dios sabrá sanar su corazón, Dios sabrá restaurar su corazón, y Dios sabrá dar ánimo y fuerzas para cada día en ese trabajo que hace. Sin duda, su trabajo va a traer para los demás, para la comunidad, para su iglesia, va a traer bendición, va a traer libertad, va a traer consuelo, porque también el Señor nos dice en su palabra que con la misma consolación que hemos sido consolados, nosotros mismos vamos a consolar. Precisamente ayer en la noche me encontraba predicando con adolescentes y tocamos algunos puntos muy sensibles en la vida de un adolescente. Y cuando yo estaba terminando mi participación, empecé a ver como una
adolescente, tal vez como de unos 11 años, muy pequeña, empezó a llorar y fue inevitable que mi corazón no se quebrantara al ver el sufrimiento de ella debido al tema que yo estaba tocando. Y cuando paso por circunstancias así, yo le digo al Señor, si en algo te puedo servir, si en algo puedo ayudar para liberar al que está cautivo, aquí estoy. Aunque eso implique muchos esfuerzos y un par de sacrificios. Sí. Pero el mayor sacrificio, nada de lo que podemos hacer se compensa con el sacrificio que el Señor lo hace. Y hablo de sacrificios por el sentido de que dejamos algunas cosas, ¿verdad? Algunas comodidades, o dejamos de poder irnos a recrear y pasear como todo mundo, pero el Señor recompensa eso, y lo mejor es que podemos ayudar a los demás a conocer a Cristo. ¿Algo que usted quisiera agregar para despedirnos a las personas que nos puedan estar viendo? Bueno, así es, como decía, pues hay una palabra que habla muy bonita en Primera de Samuel, habla cuando Jehová llamó al profeta, a Samuel. Y decía una palabra que me recalca mucho cuando él fue donde el profeta Elí y le dijo la tercera vez, Elí comprendió que el que estaba llamando al joven era Jehová. Y Elí dijo, ve y acuéstate. Y esa palabra recalcó mucho mi vida, y cuando él le dice, cuando él te llamare, habla porque tu siervo escucha. Y muchas veces pues nosotros Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Y yo te digo en esta mañana que cuando Dios te hable, no digas que no. Cuando Dios te llame, diga, habla porque tu siervo escucha. Y no pienses mucho en qué voy a hacer o qué es lo que no voy a hacer. No, si Él te llamó, como decíamos anteriormente, Él te va a bendecir, Él va a proveer todos los recursos que nosotros necesitamos. No tan solamente financieramente, Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos en el diario vivir, porque Él sabe, Él conoce las necesidades que nosotros tenemos. Así que es una bendición cuando Dios te llama, es una bendición de servir en su obra. Y es lo más lindo que uno puede hacer, de servir, digamos, y pagar muchas veces el precio por amor de su obra. Es una gran bendición. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, y también usted que estuvo con nosotros en esta transmisión, gracias por acompañarnos y escuchar este mensaje. Realmente deseamos que haya sido de bendición para su vida, de edificación para usted y también de inspiración para que pueda seguir permaneciendo fiel a lo que el Señor le ha llamado a hacer. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Que el Señor les bendiga. Feliz día.